Dios, aleluya. Seguimos, gloria a Dios, en este nuevo video, gloria a Dios, aleluya. Saludos a todos, les pedimos que se suscriban y que nos sigan, gloria a Dios, aleluya, este canal, Guerreros de la Fe en Dios, gloria a Dios, aleluya. Nuestro propósito es predicar la palabra, compartir testimonios, clamores, lo que podamos compartir de la palabra de Dios lo hacemos, gloria a Dios, aleluya, y todo lo hacemos para el Señor, gloria a Dios, aleluya. Quiero compartir, gloria a Dios, un versículo que aparece en el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 19, gloria a Dios, y dice la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria a Dios, dice de la manera siguiente: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Gloria a Dios, aleluya. O sea que la justicia, gloria a Dios, nos conduce a la vida, gloria a Dios, dice su palabra. La justicia nos conduce a la vida eterna, gloria a Dios, a una vida con Dios, a una vida en paz, a una vida con el Todopoderoso, gloria a Dios, aleluya, a una vida de felicidad, de armonía, de tranquilidad, gloria a Dios, aleluya. Podemos tener, gloria a Dios, tribulaciones en esta vida, gloria a Dios, y penurias, gloria a Dios, pero tenemos esa alegría, tenemos esa esperanza, gloria a Dios, aleluya, que en Cristo lo tendremos todo y que algún día estaremos en un lugar donde la maldad ya no existirá más, como dice su palabra, gloria a Dios, aleluya, alabanza. Y en esa vida va a ser por la eternidad, gloria a Dios, que es lo mejor, gloria a Dios, porque la maldad ya no existirá más, dice la palabra de Dios, aleluya. Esta palabra me bendice hoy, gloria a Dios, aleluya, y tiene que bendecir tu vida porque es una gran bendición, gloria a Dios, aleluya. Bueno, se ha llegado el día de que mi esposa quiere compartir el testimonio, gloria a Dios, de su vida, de lo que ha padecido, gloria a Dios, aleluya. Y bueno, escuchémosla, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor porque me tiene aún viva y en este lugar. En este momento quiero contarte un poco de las maravillas que Dios ha hecho. Cuando estaba en el vientre de mi madre, el enemigo atacaba fuertemente mi vida, pero había un propósito de Dios en mí. Cuando mi madre me dio a luz, ella dice que casi no se murió. Pasan los días y mi madre decía que yo lloraba y no manchaba el pañal ni nada por el estilo. Cuando ella me lleva al médico, ahí es donde empieza la tribulación de mi vida y ahí es donde empieza el poder de Dios. Cuando los médicos me revisan, pueden ver que en mis partes íntimas no tenía mis partes íntimas con su conducto, estaba sellada. No podían ver cuál era el sexo que yo tenía, si era varón o hembra. Pero en el propósito de Dios había algo maravilloso para manifestarse en mi vida. Y pasa el tiempo y empiezan a hacerme cirugías. La primera cirugía que me hicieron fue para entubarme, para poder calmar los gases, para poder desechar lo que humanamente uno desecha. Y tenía esos tubos, esas mangueras en mi cuerpo. Mis hermanos mayores no pudieron cargarme. Aunque sufrí de pequeña, no lo recuerdo, pero sabía que había un Dios poderoso que iba a ver por mí, que estaba peleando la buena batalla. Pasa el tiempo y a los 5 años me operan nuevamente y me ponen una colostomía en mi abdomen, en mi parte derecha. Ya llevaba varias operaciones. Los médicos no daban vida para mí, decían que no iba a morir, que me iba a morir, que no iba a vivir, que no iba a soportar tantas cirugías. Y poco a poco Dios fue haciendo en mi vida.
Y poco a poco la obra de Dios fue manifestándose poco a poco. Mi madre no era cristiana, no había una persona cristiana en los caminos de mi vida, de mi familia, no. Poco a poco fue llegando el Señor a mi vida. Aunque no entendía por qué yo había nacido así, los médicos le decían a mi madre que me tuviera, que dándome todo lo que pudiera darme, que me consintiera, porque ellos no sabían en qué momento yo iba a partir. Pero el propósito de Dios es grande. Cuando nuevamente mi madre me lleva al médico, ya tenía 7 años, no podían operarme, tenían que estriparme la colostomía porque ya estaba mayor, usaba una bolsa, no pude estudiar, no pude ir al colegio porque si me lastimaba, esa era sangre que botaba por esa colostomía, tenía que cuidarme mucho. Mi madre sufrió, yo mucho más. Aleluya. Pero el propósito de Dios fue maravilloso, fue hermoso, porque aunque mi madre no conociendo el Evangelio, le pedí a Dios por mi vida, que me librara, que me sanara, que me operara y que saliera todo bien. Aleluya. Pero aunque ella no conocía el Evangelio, ella le había prometido al niño, un niño Jesús de muñeco, una cadena de oro para que Dios me sanase. Entonces llega un tío mío, hermano de mi madre, y comienza a hablarme de la palabra. Yo estaba muchacha, tenía 7 años, no entendía el Evangelio, pero él me hablaba y me decía que cuando entrara a quirófano él iba a orar por mí, porque el Señor me había hecho un llamado, que yo había venido al mundo para que el poder de Dios se manifestase, porque el enemigo atacaba mi mente y decía que me iba a morir, que yo había nacido enferma, que yo no iba a durar. Los médicos le decían a mi madre que no iba a durar mucho tiempo, pero el propósito de Dios fue mayor. Y cuando me querían inculcar el catolicismo, a mí no me llamaba la atención, pero comencé a escuchar la palabra de Dios por boca de mi tío y sentí algo que me movía dentro de mí. Y aunque no era cristiana, le pedía: Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero que hagas un milagro en mi vida. Yo quiero predicar tu palabra. Darle palabra a aquellas personas que están padeciendo algo como yo o peor que yo. Estaba desahuciada por los médicos, me metían en un cuarto pequeño con 20, 15 médicos revisándome, viendo el por qué yo había nacido así. No era genético, no sabían el por qué, pero mi Dios sí sabía. Me mandan para la ciudad de Valencia, estado Cracovia, y empiezan a hacerme estudios y estudios. Y ahí comienzan a hacerme más estudios y me operan. Cuando introducen un aparato en mi abdomen, en mi vientre, se dan de cuenta que tengo útero y tengo ovario. Los médicos, la ciencia, se dieron de cuenta que era mujer. Y le dicen a mi madre: es necesario operarla lo más pronto posible. Aleluya. Cuando se disponen los médicos a meterme a quirófano, mi tío me llama. Dios bendiga a mi tío Luis, donde quiera que esté. Un hombre que tiene años en el Evangelio, que se preocupó por darme la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor por la vida de mi tío. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando yo iba a aquel quirófano, mi madre me decía: hija, sé fuerte y valiente y vuelve conmigo. Y aquella tristeza que yo sentía, aquella angustia, sentía que no iba a volver. Y yo le decía: madre, no voy a aguantar. Aleluya. Pero mi tío allá en su casa, aquí en Apure, en Venezuela, se metió a orar y comenzó a pedirle al Señor, y empieza la cirugía mía. Comienzan a reconstruirme por dentro y por fuera, a reconstruir mis partes íntimas, aleluya, mis órganos de mis intestinos, aleluya, para yo poder ser una persona normal, aleluya, y ser
mis evacuaciones normales como una persona normal, porque no tenía nada de eso. Santo alabanza. Ahí empezó el Señor a meter su mano, aleluya. Mi operación duró, esa cirugía, 9 horas. Santo alabanza. Y cuando yo vuelvo en sí, santo, mi alma alaba tu nombre. Mi madre me dice: hija, todo salió bien. Y yo le decía: madre, me duele mucho, no voy a aguantar. Y ella me decía: sé fuerte. Y yo le decía: papito lindo, llévame contigo porque esto duele. Esto me duele, no quiero estar así, más enferma, no quiero estar más en un hospital. Porque desde que nací hasta los 7, 9, 10 años había estado en un hospital. Mis cumpleaños los pasaba en un hospital, aleluya. No pude jugar con mis hermanos, santo alabanza. No pude ir al colegio, aleluya. Pero el Señor comenzó a instruirme, aleluya. Poco a poco me comenzó a gustar el evangelio. Alabanza. Todavía no había hecho el paso. Me operan, me reconstruyen, me desarrollo en las manos de los médicos. Y el Señor comienza a tratar conmigo por sueños. Aleluya. Alabanza el Cordero. Y comencé a tener una vida sana, una vida normal, aleluya. Pero en el plan de Dios era que yo le sirviera, pero yo no entendía, aleluya. Pero en el plan del enemigo era matarme desde que caí en el vientre de mi madre, santo alabanza. Pero en el plan de Dios era darme vida, transformar mi vida para que gente como tú que me estás viendo por medio de este video en este momento tengas esa fortaleza, esa valentía de aceptar a Cristo, que muchos dicen: yo no me arrepiento porque estoy enferma, yo no quiero llegar a los caminos del Señor enferma. No, ¿por qué, Señor? Yo estoy enferma. No lo digas. Di gloria a Dios aunque sea duro. Así como lo dijo Job, perdió todos sus bienes y cayó una lepra encima de él. Y no renegó del Señor, aleluya, sino que siguió adelante, santo alabanza. Cumplo los 13 años y yo estaba alejada del Señor, podía escuchar su palabra, pero aún no había llegado ese toque en mi vida. Pero tenía temor de Dios porque mi tío me hablaba, aleluya. A los 13 años salgo de la casa de mi madre. Mi madre no me dejaba salir de mi casa porque me cuidaba como la niña de sus ojos. Yo había tenido un sueño donde me atropellaba un vehículo y yo no entendía el por qué. Yo decía: no, es que yo no salgo. Pero cuando desobedecí, salí sin el permiso de mi madre, aleluya. El enemigo tenía planeado un vehículo para que me matase. Un 350 me arrolla, aleluya. Y quedo en las ruedas de atrás de ese camión, aleluya. Lo único que recuerdo es una luz que me alumbraba. Y iba volando a alta velocidad y no podía ver mi cuerpo y veía como las nubes pasaban. Y yo decía: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dios mío, ¿dónde estoy? Y ese rayo de luz alumbró mis ojos. Y fue un rayo de luz tan grande que después sentí un golpe, algo en mi espalda que me hizo así. Y vuelvo en sí. Y a lo lejos respiro. Y la muchacha que iba conmigo, la que iba acompañando para ir a llevar la comida a su padre, habíamos sido arrollada por un vehículo y yo había sido la más afectada porque yo quedé trancada debajo de las ruedas de atrás del 350. Mi pierna derecha se fracturó. Oh, santo alabanza. Mi pierna quedó trancada en el cuadro de la bicicleta. Yo rodé 3 metros en el pavimento, aleluya. Ese carro se le fueron los frenos a ese vehículo y nos frenó encima. Yo lo único que recuerdo es: de esta no me salvo, Dios mío. Ahí me acordé de Dios, santo alabanza, pero no lo conocí, aleluya. Pero mi Dios es maravilloso, santo, que me libertó y me devolvió la vida porque yo estaba muerta, hermano, amigo. Te vas a sentir muerto en cualquier momento. Pero no te preocupes, que aquí está Cristo, el que da vida, da sanidad.
cortan toda mi ropa para ver si tengo traumatismo. Todo eso lo cuento porque la muchacha que iba conmigo me decía que yo le decía que tenía que irme a la casa porque si no mi mamá se iba a molestar y me iba a pegar. Aleluya. Pero no conocía a la muchacha, no conocía a nadie, solo veía que si no llegaba a la casa me podían castigar porque no entendía lo que me había pasado, había perdido la memoria y ellos tuvieron que contarme lo que había pasado cuando llegué al hospital. No conocía a mi madre decía que hablaba conmigo y decía, hija, ¿por qué desobedeciste y saliste de la casa si tú sabes que yo no te dejaba ir para la bodega? Pero ella me cuidaba tanto que yo quería saber qué era salir para afuera. Aleluya. Pero ahí es donde empieza el propósito de Dios, aleluya. En el cuarto donde me tenían en quirofanito, me ponían la ampolleta más fuerte para calmar el dolor y los dolores eran tan fuertes que gritaba. Los médicos no soportaban mis gritos, aleluya. Mi madre desesperada porque los médicos le dijeron, su hija está delirando, su hija tenemos que inducirle un coma, vamos a subirla para meterla a la UCI, pero mi Señor no lo permitió. En el cuarto donde yo estaba, hablé con muchas personas, pero no me acuerdo. Mi madre me contó, aleluya, y decía que yo veía un gato negro que me daba miedo, que no dejaba de verme. Y yo le decía, madre, no puedo más, me duele. Pero mi hermana mayor, Cristina, llevó un hombre que iba saliendo, un hombre evangélico cristiano de unos ayunos, aleluya. Y me dijo, hermana, ¿quieren orar por ti? Ella me lo contó. ¿Quieres que oren por ti? Yo le dije que sí. Cuando ese hombre puso su mano en mi cabeza y me dijo, no tengas miedo que el Señor ha venido a hacer un milagro en ti, aleluya, porque grandes cosas el Señor va a hacer contigo. Tú lo crees y aunque yo no me acordaba, yo le dije sí. Y aquel varón comenzó a orar por mi vida, aleluya. Comenzó a pedirle al Señor, aleluya. Y yo escuchaba como niños cantaban santo alabanza. Un coro que hoy en día no me acuerdo, pero sí me acuerdo que eran niños que me cantaban una melodía muy hermosa. Y cuenta mi madre que me quedé dormida y dormí una hora porque desde que me habían atropellado tenía ya 2 días, 3 días que no dormía con ese dolor. Había tenido traumatismo cráneoencefálico de 1er grado, una fractura en mi tibia, en la pierna derecha, la pierna aquí en la arriba donde uno habla aquí pegadito, entre el muslo se me abrió así hasta la narga. Solo tenían era que jalarme la pierna, el brazo. Se me fracturó el codo, se me salió, aleluya. Oh, santo alabanza. Quedé totalmente casi inservible, desfigurada. Pero el propósito de Dios comenzó a hacer aquella noche, en aquella oración por medio de aquel hombre, aleluya. Ahí comienza el Señor a obrar en mi vida. Acepto a Cristo en mi corazón porque cuando me llevan a la casa podía dormir, era una perezosa. Dormía en cama y en perezosa. Cuando mi madre me sacaba del cuarto, ella me bañaba en una perezosa. Mi hermana Carolina, aleluya, que el Señor la bendiga. Mis hermanos me cuidaban y tenían que bañarme porque estaba muy delicada. Tuve que aprender a todo nuevamente, hasta leer, porque hasta eso se me había olvidado. Pero cuando decidí aceptar a Cristo en mi corazón, porque el médico le dijo a mi madre que yo no iba a vivir, que no iba a pasar de eso, que no iba a salir, aleluya, santo alabanza. El propósito de Dios fue más grande, porque a los 15 días salí del hospital, aleluya. Y aunque fue fuerte el dolor, no podía caminar, no podía valerme por mí misma. Tuve ayuda de mi familia, que el Señor les bendiga. Mi tío me hablaba de la palabra, un vecino me hablaba de la palabra. Y ahí comencé a agarrar la Biblia, aunque no sabía leer. Le decía, Señor, yo quiero aprender a leer, enséñame a leer. Y mi hermana me enseñó a deletrear
decirme, pega las letras, y ahí comencé a leer la palabra. Pasa el tiempo y quedo coja de mi pierna con una curva en mi pierna derecha, aleluya. Y no podía caminar. Pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y llego a los 16 años en muleta. No podía caminar sin muleta. Sufría dolores crónicos. Quedé traumatizada. No podía salir a la calle porque cualquier ruido de algún auto me asustaba, aleluya. Tenía pesadillas, aleluya. Cosas feas soñaba. Oh, santo alabanza. Mi mamá me lleva al médico nuevamente y el médico se sorprende porque pensó que no iba a salir de esa. Pero tenían que hacerme nuevamente otra operación, aleluya. Mi mamá no tenía el dinero, pero Dios sí lo tenía, aleluya. Antes de que cumpliese los 17, 18 años, a mí me tenían que operar, santo alabanza. Nuevamente me pasan al hospital para operarme. Mi mamá consigue el dinero por la ayuda de muchas personas que oraron. Y primeramente Dios que obró porque yo me puse en sus manos. Porque yo quería caminar. Yo le decía, Señor, haz el milagro porque yo voy a contar. Donde quiera que me pare voy a contar lo que tú has hecho en mi vida, aleluya. Porque los médicos decían que me iba a pasar de los 15 años, de los 20 años. Me operan. Y sigo caminando en muleta. Me ponen un aparato en la pierna derecha. Un aparato, unos clavos de 5 pines, platino y acero, donde sufría dolor insoportable de día y de noche, porque si se calentaba me dolía, si se enfriaba me dolía, aleluya. No podía dormir bien, ni siquiera en la cama. Me acostaba en una perezosa y me ponían una almohada. Trataba de estar lo más tranquila posible. Perdí mi masa muscular, estaba muy delgada, santo. Pero en mi corazón yo le pedí al Señor, Señor, ya no quiero vivir, aleluya. Pero el Señor me mandaba palabras, es necesario que soportes, es necesario, yo te he llamado para grandes cosas, aleluya. Santo, cuando le digo a mi tío, ya no puedo más, él iba y me predicaba y me llevaba a culto. Él me dice, cuando tú estuviste en el hospital, santo, que tu operación duró 8 horas, las primeras, la operación que me hicieron a los 7 años, aleluya, para reconstruirme. El Señor me daba una palabra y me decía que a ti te había llamado como aquel hombre que nació ciego de nacimiento, aleluya. Y yo le doy gracias a Dios Todopoderoso, santo alabanza, porque tuve 9 meses y 1 semana con ese tutor, alabanza. El enemigo hizo que me agarrara una bacteria en mi pierna porque quería que me la cortaran, aleluya. Pero mi hermana Susana, Dios la bendiga, lloraba por mí, me llevaba a los cultos en santo alabanza. Y ella curaba mi pierna, santo alabanza. Cuando me quitan el aparato porque ya mi cuerpo lo estaba rechazando. Tengo 19 años, aleluya. Cumplo ya casi los 19 años, santo alabanza. Y comienzo a pedirle al Señor, yo quiero valerme por mí misma. Yo quiero ir a la iglesia con mis propios pies. Yo quiero caminar, aleluya. Y me llevan para una iglesia donde una pastora llamada Yaneli Roja me manda a llamar, aleluya. Y ella me dice en ese culto poderoso, santo, en una escuela dominical, adoraban bello al Señor. Había una unión, una alabanza espontánea. Y yo sentí un miedo, un susto en mi corazón porque yo no entendía eso y sentía como lluvia caía en mi cuerpo. Cuando esta mujer me dice, cierra los ojos porque hoy Dios te va a entregar algo, aleluya, yo tenía miedo. Oh santo, mi alma alaba tu nombre, Rey, aleluya, te doy gracias, Señor. Esta mujer ora por mí, aleluya, y yo lo que le decía, Señor, yo quiero caminar, Padre. Si tú me trajiste a este lugar, sáname. Yo voy a predicar de tu palabra, de tus maravillas, y voy a testificar, aleluya. Y la pastora mandó a 2 hermanos que me quitaran las muletas y yo tuve miedo. Y ella me decía, milagros,
camina. Yo no me llamo Milagros, pero ella lo decía por fe. Milagros, camina, camina, que Dios te va a sanar. Cuando siento alguna llenura en mi corazón, en mi vida, algo que corría, algo que no podía explicar, cerré mis ojos y comencé a sentir como lluvia caía, aleluya. Y comencé a caminar, santo alabanza. Y cuando llegué a mi casa, que terminó el culto, le dije: madre, mírame. Llevaba las muletas levantadas en mis manos y yo caminando, santo alabanza. Los médicos dijeron que yo no iba a caminar, que iba a quedar cuadriplégica o que iba a usar muletas de por vida, santo. Pero en el propósito de Dios, cuando nosotros le pedimos de corazón, creyendo, aunque sí sentí desmayar, Él me daba las fuerzas, aleluya. Cuando tengo mis 20 años, llevo mi vida normal como toda persona. Comienzo a tener problemas hormonales, aleluya. Y comienzo a seguir en los caminos del Señor, alabanza. Cada vez que iba a los médicos, porque tenía que estar de continuo mensualmente viéndome con un médico, porque los médicos creían, no podían creer el milagro que Dios, ellos creían era en la ciencia. Yo le decía: Dios me sanó. Y me decían: bueno, vamos a ver, aleluya. Pasan los años y se me agudizan mis problemas hormonales, aleluya. Pero yo podía entender que el enemigo no se había quedado con esos milagros que Dios había hecho. Hace 2 años me un derrame, aleluya. Me diagnostican que tengo un mioma abortivo, el cual tienen que hacerme una esterectomía, aleluya. Y yo le pedí nuevamente a mi Dios, santo alabanza, Padre, tú me hiciste mujer, tú me operaste, tú me transformaste, me sacaste de las ruedas de atrás de ese vehículo. Fuiste haciendo milagro tras milagro en cada operación, en cada momento que entraba un quirófano. El Señor era el que entraba conmigo de la mano, aleluya. Y pude verle el poder de Dios manifestarse cuando le dije: papá, ¿quieres pasarme nuevamente un quirófano? Lo acepto, pero no acepto que no vayas sin mí. Quiero que tú me operes y lleves al médico que me va a operar, el que tú vas a usar. Me operan, extraen el mioma y aquí estoy. Los médicos decían que yo no iba a tener mi útero ni mis ovarios porque tenían las hormonas muy altas, la tiroides, la prolactina. Pero Dios comenzó a hacer la obra porque yo me abandoné en las manos del Señor. Son 24 operaciones que tengo desde que nací hasta ahorita. Tengo 38 años, aleluya. Y desde que recibí al Señor, santo alabanza, casi a mis 18 años, aquí estoy todavía. Los médicos decían que no llegaba a los 15, a los 20, a los 25. Tengo 30 años y siguiendo en los caminos del Señor, aleluya. Le he resumido un poco mi testimonio, santo alabanza, porque hay cosas que no pude contar, alabanza, por medio de este video. Pero Dios ha hecho milagros en mí. Tú, joven, hombre, mujer, adolescente, madre de familia, que estés pasando por un proceso de salud, que estés desahuciado por los médicos. Aquí estoy yo, un milagro vivo. Tengo 24 operaciones. Nací con un solo riñón. Me operaron de mis partes íntimas. Me reconstruyeron todos los intestinos por dentro y por fuera. Soy una persona normal. Y creyendo y esperando la promesa del Señor, que dijo que me daría mis hijos, para yo mostrarle a la ciencia médica que yo creo en un Dios. Esperando la promesa de Dios cuando tenga mis hijos.
porque el enemigo quiso quitarme la virtud de que me arrancaran todo por dentro, porque decía, vamos a ver si tu esposo te va a seguir queriendo, aleluya. Tu madre, esposa, que no has podido tener hijo, págale un precio al Señor. Págale un precio al Señor, no te sientas sola. El enemigo va a hablar tu mente. En ese proceso el enemigo me hablaba, me decía, nadie te quiere, nadie te ama, mátate, mátate. Muchas veces intenté matarme. Muchas veces le dije al Señor, yo no quiero vivir, llévame contigo. Y el Señor me decía, no, porque mi propósito contigo es grande. Donde tú vayas y prediques la palabra y cuentes mis testimonios de lo que yo he hecho en ti, muchas personas van a llegar, porque hay muchas personas, incluso en mi pueblo desahuciado, que no creen en mi poder, aleluya. Déjame decirte que el poder de Dios es infinito, es grande. A veces sentimos que Dios no nos oye, pero es cuando más nos lleva en sus brazos. El enemigo va a querer robarte la paz y la fe y la fortaleza para que tú no creas más en el Señor. Pero en este momento yo te cuento esto, alabanza, porque así como tú estás pasando una tribulación, una tristeza, una enfermedad, yo lo pasé, pero yo no lo pasé sola, porque aunque me sentía sola, Dios estaba ahí y me decía, esfuérzate, esfuérzate, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Cuando le pregunté a mi Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nací así? ¿Por qué? Él me dijo, yo he permitido que tú nazcas así porque mi poder se tiene que manifestar en ti. Porque los médicos no creen que yo soy un Dios que da poder, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que da la vitalidad, un Dios que da el mover, el caminar, un Dios que da riñones nuevos, aleluya. Yo tengo 2 riñones en uno, aleluya. Nací con uno solo, pero mi riñón creció y hace las funciones de 2 riñones. Santo alabanza. Y cuando voy a un médico, los médicos se sorprenden cuando me ven. Cuando ven mis operaciones y le digo, tengo 24 operaciones y tengo 38 años. Ellos no creen, que es imposible, dice, que una persona como tú esté viva. Aleluya. Pero es Dios que me sostiene. Es Dios el que me ha tenido en su mano. Aleluya. Gloria a Dios. Este es mi corta reflexión que quiero darte en este momento por medio de mi testimonio. Para que tú que estás pasando por lo que estés pasando, te aferres a los pies del Maestro, así como aquella mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocase el manto seré salva. Solamente toca el manto del Maestro y Él te salvará, aleluya. Y Él te transformará. Él te dará lo que tú le pidas, pero a su tiempo. Aquí estoy yo cuando quieras que oremos por ti. Manda tu petición, apóyanos en este ministerio, por favor. Que queremos que la gloria de Dios se manifieste y que la palabra de Dios llegue a muchas personas que están necesitadas, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios bendiga a Oscar Mar Chávez. De Fuente. Gloria a Dios, aleluya. De Fuente. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar orando a Dios para ser despedidos, gloria a Dios, de este testimonio, de esta palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Señor, porque le has permitido, Dios amado, a mi amada esposa, Señor, contar de su testimonio, Dios amado, en este día compartirlo con esta audiencia, Señor. Dios mío, yo te pido, Señor amado, que tú intervengas, Dios mío, a favor, Señor, de los que están quebrantados de salud en gran manera, Dios mío, que sean bendecidos y prosperados y sanos en el nombre de Jesús, Señor. Señor, ayúdanos. Estamos en tus manos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte en este día que te suscribas a nuestro canal Guerreros de la Fe en Dios. Amén. Gloria a Dios. Por favor. Apóyanos.
Apóyanos para que esta palabra, para que estos testimonios lleguen a más personas y puedan ser oportunos para la vida de los que están corriendo peligro. Gloria a Dios, aleluya. Estas predicaciones, estos temas, gloria a Dios, estos testimonios sean de bendición. Gloria a Dios para mucha gente. Bueno, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita, dale like, comenta, envía tus peticiones de oración, gloria a Dios, aleluya. Bueno, y que la paz del Todopoderoso, el Santo de Israel, esté con ustedes y con nosotros.